dijimos el otro día, la célula se define como la unidad más pequeña en la naturaleza que tiene vida propia. Esto es la unidad más pequeña que cumple con las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Existen numerosísimos tipos de células distintas y diferentes organizaciones, pero todas ellas tienen tres partes fundamentales, que son la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. Recordado esto, vamos a empezar a ver los diferentes tipos de células que tenemos. A grandes rasgos podemos decir que existen dos organizaciones fundamentales de células. Es decir, que existen dos grandes grupos de células. Por un lado, la célula procariota, que entre sus muchas características destaca que presenta el material genético libre en el citoplasma, o lo que es lo mismo, que tiene el ADN libre en el citoplasma. Por otro lado, tenemos las células eucariotas, que entre sus muchas características y sus muchas diferencias con las células procariotas, la más importante es que presenta ese material genético o ADN en el interior de un compartimento específico. Ese compartimento se llama núcleo. Fijaros, procariotas y eucariotas proceden de la palabra carios, y carios significa núcleo. Por tanto, procarios será antes del núcleo, la célula que existía antes del núcleo. Eucariota significa carios verdadero, eu es verdadero, por tanto significa la célula que tiene el núcleo verdadero. Vamos a ir viendo estas dos células detenidamente. Vamos a centrarnos primero en la célula procariota. Fijaros, son muchas las cosas que podemos decir de la célula procariota, pero la primera de ellas es destacar su simpleza y su sencillez. Esta célula, como podéis observar, tiene poca cosa, que vamos a ir desgranando poco a poco. Lo primero que nos llama la atención es la presencia de una pared celular que está rodeando a la membrana. Lo podéis ver en el dibujo, esta parte más oscurita, que tiene como una especie de pelitos, ¿vale? Unos más cortos, que se llaman fimbrias, y otros un poquito más largos, que se llaman flagelos, que después veremos para lo que sirve. Todas las células procariotas presentan esa pared celular bacteriana. Un poquito más adentro aparece la membrana celular, que aquí aparece con este color marroncito claro, y en el interior ya aparece el citoplasma, en el que aparecen los pocos elementos que tiene en su interior la célula procariota. El más destacado sin duda es el material genético, el ADN, que es esta fibra más oscurita que tenéis aquí, y que está libre, no está envuelto en ningún núcleo, por tanto no tiene núcleo. Además de ese ADN, existe otro ADN circular que está en amarillito, que se denominan plásmidos. Estos pequeños cromosomas presentan unos genes que, entre otras cosas, confieren resistencia a los antibióticos a las bacterias y son muy importantes para ellas. Por último, y destacando esa sencillez que hemos hablado de la célula procariota, hemos de decir que a excepción de los ribosomas, que son fundamentales para la síntesis de proteínas, las células procariotas no poseen ningún tipo de orgánulo o compartimento más. Por último, recordar que en una bacteria puede haber 1, 3 o 5 flagelos. ¿De acuerdo? Son esta especie de pelos, entre comillas, largos, que fundamentalmente le sirven a la célula para moverse. Eso es lo que hay que saber de la célula procariota. A continuación vamos a centrarnos un poco en la célula eucariota. La célula eucariota tiene muchísimas diferencias con respecto a la célula procariota, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a decir es que son mucho más complejas y mucho más grandes que las células procariotas. En cuanto a su tamaño, vienen a ser unas 10 veces más grandes que la célula procariota. Además, en cuanto a la pared celular, podemos decir que solamente las células eucariotas vegetales presentan pared celular. Ahora tenemos el elemento más destacado de la célula eucariota y su principal diferencia con las células procariotas.
y es que el material genético, es decir, el ADN, se encuentra en el interior de una envoltura protegido. Esta estructura que envuelve al ADN se denomina núcleo, y los expertos en evolución consideran que es el paso más importante que se ha dado en todo el proceso evolutivo, sin contar con la aparición de la primera célula y por tanto con la aparición de la vida. Es decir, que una vez que aparece la célula, que las primeras células que aparecen son procariotas, el paso de no tener núcleo a tener núcleo es el paso más costoso y más importante que se ha producido en el proceso evolutivo. Más que la aparición de alas, que la aparición de pulmones, el corazón, el aparato respiratorio, lo que sea. Lo más importante. ¿De acuerdo? Bien, además hemos de destacar que en el interior del citoplasma, ¿vale?, de las células aparecen múltiples orgánulos. Estos orgánulos pueden ser membranosos, que son compartimentos membranosos que tienen lugar, que llevan a cabo funciones muy concretas dentro de las células. Podemos destacar las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, etcétera, que veremos a continuación. Y por otro lado, tenemos una serie de orgánulos no membranosos, por tanto estos no son compartimentos, son estructuras que aparecen en el citoplasma y que también llevan a cabo unas funciones muy concretas e importantes en las células. Por último, hemos de decir que algunas células eucariotas animales, solamente animales, pueden presentar flagelos. Aparentemente son iguales que los de las bacterias, pero estructuralmente son completamente distintos. Estos flagelos los van a utilizar para dos cosas: para moverse la propia célula, si es una célula móvil, o para generar turbulencia alrededor de ella, para mover agua o cualquier otro líquido alrededor de ella. Como bien sabéis, existen dos grandes grupos de células eucariotas. Por un lado tenemos la célula eucariota animal y por otro lado tenemos la célula eucariota vegetal, que vamos a ver en sus similitudes y diferencias a continuación. Bien, aquí lo tenéis. Tenemos por un lado la célula eucariota animal, aquí la tenéis a la izquierda, y por otro lado la célula eucariota vegetal, aquí a la derecha. Vamos a ir haciendo un recorrido sobre ellas dos, viendo sus similitudes y sus diferencias. Y para hablar de sus similitudes, vamos a ver lo primero, el compartimento más destacable y más destacado. Digo más destacado porque se ve perfectamente esta estructura oscura, ¿vale?, tanto en la célula animal como en la célula vegetal, que es el núcleo, cuyo interior o cuya estructura vamos a estudiar en próximos días. Veis, por tanto, que es común a la célula animal y a la célula vegetal. A continuación también tenemos común tanto a la célula animal como a la célula vegetal el citoesqueleto. El citoesqueleto es un conjunto de fibras, una red de filamentos formados por proteínas que se distribuyen por todo el citoplasma y constituyen, entre comillas, el esqueleto de la célula. Le da forma, le da consistencia y permite el movimiento tanto de la célula, si es que esta célula puede moverse, como todos los movimientos que tienen lugar en el interior de la célula, orgánulos, moléculas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Para seguir con las cosas que tienen en común, podemos destacar este orgánulo de aquí. Se llama retículo endoplasmático y está formado por un conjunto de sacos y moléculas, de sáculos y canales que, si observáis aquí y aquí, están conectados entre sí. ¿De acuerdo? Este orgánulo ocupa gran parte del citoplasma y será más o menos abundante en función del tipo de célula y el estado en el que se encuentra esa célula. Generalmente se encarga de la síntesis de lípidos y de proteínas, y para sintetizar proteínas podéis observar en esta parte de aquí como hay una rugosidad. Estos puntitos son ribosomas, ese orgánulo no membranoso que se encarga de la síntesis de proteínas, que también lo podéis ver libre en el citoplasma, tanto en la célula animal como en la célula vegetal. ¿De acuerdo? Además del retículo endoplasmático, también es común para la célula animal y vegetal
el complejo de Golgi, esta estructura que tenéis aquí, que está formado por sacos de membranas que se encuentran apilados unos sobre otros de forma aplanada, pero que no llegan a conectarse físicamente. Sí que existe comunicación entre ellos mediante estas bolitas que se denominan vesículas. ¿De qué se encarga el aparato de Golgi? Pues el aparato de Golgi recibe materiales que se han generado en el retículo endoplasmático y los recibe a través de vesículas, llegan aquí, desde aquí llegan aquí, ¿vale? Y el aparato de Golgi lo que hace es almacenarlos, transformarlos si es necesario y después los distribuye en las zonas de la célula donde hacen falta. Sería el centro logístico. Y todo este trasiego de sustancias se hace mediante vesículas que se mueven gracias al citoesqueleto. Así que como veis, todo anda más o menos conectado. Seguimos con las similitudes y en ese caso encontramos los lisosomas. Son pequeñas vesículas que proceden del complejo de Golgi que se encargan de la digestión, ¿vale? Poco reseñable. También tenemos las vacuolas. Y aunque aquí no señale a la célula eucariota animal, las vacuolas existen en las dos células, en la animal y en la vegetal. Diferencia que las células animales son numerosas y pequeñas, mientras que las células vegetales son muy grandes y ocupan gran parte de la célula y desplazan al núcleo. ¿Qué son? Pues son grandes bolsas membranosas en cuyo interior hay agua con sustancias disueltas. Algunas son de desecho, otras son de reserva, etcétera, etcétera, etcétera. Otra similitud es la mitocondria. La mitocondria podéis observar que es un orgánulo con forma de bastón que tiene una doble membrana, una lisa en el exterior y una con curvaturas en el interior, que se llaman crestas mitocondriales. Este es un orgánulo muy importante porque se encarga de realizar la respiración celular, proceso a través del cual podemos obtener energía. Por tanto, tanto en las células animales como en las células vegetales, son las mitocondrias las que se encargan de fabricar la energía. Y ahora en la diferencia podemos encontrar primero este orgánulo, los cloroplastos, que son unos orgánulos exclusivos de las células vegetales, que están formados que tienen una doble membrana, ¿vale? En este caso las dos lisas, y en su interior también hay un sistema de membranas que se encarga de que tienen la clorofila, un pigmento fotosintético, y por tanto se encarga de realizar la fotosíntesis, que es un proceso a través del cual los vegetales pueden fabricar moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas, pero no energía. La energía se produce en las mitocondrias. También como elemento diferenciador encontramos el centrosoma, que está formado por este centriolo, ¿vale? Que es exclusivo de las células vegetales y que se encarga de dirigir el movimiento a través de los filamentos del citoesqueleto y también participa en la separación de los cromosomas cuando la célula se está dividiendo, como veremos más adelante. Por último, y como elemento diferenciador, también tenemos la pared celular, que es exclusiva de las células vegetales. Es una pared gruesa formada por celulosa que da consistencia y estructura a las células y que está perforada por numerosos poros llamados plasmodesmos que permiten la comunicación entre las diferentes células vegetales vecinas.